Desde el año pasado, hace varias semanas, vimos estas reglas de derivación que son pues, de la suma, producto, cociente. Y bueno, si combinamos con lo del el producto por una constante C, pues también entraría la resta. Pues aquí podríamos poner que para derivar f menos g, pues es la derivada de cada una de las funciones. Y bueno, esas son las reglas de derivación con respecto a las operaciones básicas. También habíamos demostrado la regla de la cadena, que es la que nos sirve para derivar una composición. Entonces aquí tenemos la derivada de f compuesta con g, perdón, g compuesta con f. Y para derivar esta función, pues tienes que derivar f, pero evaluada en g de a por g' de a. Y entonces, bueno, estos teoremas, pues los podemos resumir en estas reglas principales de la suma. Les decía que aquí también se puede poner resta. Luego regla del producto, regla del cociente. Y pues esta de abajo, que es la regla de la cadena, que ya demostramos. Y entonces hasta ahora, pues no hemos calculado muchas derivadas, solamente probamos estas reglas y, por ejemplo, derivadas que sí calculamos son las de seno y coseno. Por ejemplo, que si f de x es igual a seno de x, entonces f' de x es igual a coseno. Eso para cualquier número real x. Y también que la derivada de coseno es menos seno. Bueno, me parece que demostramos una de las dos y la otra se quedó como ejercicio. Y pues esta notación de estar poniendo el apóstrofe de f', pues a veces no es tan conveniente porque aquí, por ejemplo, pues tenemos que escribir f de x igual a pues, la regla de correspondencia y luego la regla de f'. Entonces, bueno, hay otras notaciones que se pueden usar. Vamos a poner esto. Que es mucho más compacta, pues sería poner d de x, de seno de x igual a coseno de x. O esto así. Y bueno, lo mismo para coseno o para cualquier otra función. O sea, en general tendríamos que podemos escribir d de x de f de x para indicar la derivada de una función.
Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es intentar calcular pues algunas derivadas utilizando ya estas reglas. Esto pues se va a parecer a cosas que supongo que hicieron en la prepa la mayoría de ustedes. Entonces tal vez va a ser algo muy sencillo, aunque luego pasa que nos llegamos a confundir con la regla de la cadena. Entonces vamos a ver eso en unos minutos. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. Entonces vamos a iniciar pues escribiendo derivadas de las otras funciones trigonométricas para tener un poco más de funciones que podamos utilizar. Entonces, tenemos tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces nosotros usando la definición y alguna fórmula para el coseno y el seno de una suma, fue que demostramos cuáles eran las derivadas de la función seno y de coseno. Para estas otras cuatro funciones trigonométricas, pues no es necesario hacerlo a partir de la definición, sino que podemos aplicar directamente las reglas de derivación que ya demostramos. O sea, por ejemplo, si queremos calcular la derivada de tangente, pues simplemente utilizamos la regla del cociente y las derivadas que ya tenemos de seno y coseno. Vamos a poner eso. Tendría que la derivada de tangente de x, como le estás viendo como derivada de seno entre coseno. Esto quedó muy separado. Pues la regla del cociente, que bueno, espero que ya se la sepan de memoria y si no, pues hay que aprendérsela. Está acá abajo. Vamos a ponerla ahí para que tengan referencia en caso de que no se la sepan. Pues tendría que poner la función coseno en la parte del denominador elevado al cuadrado. Y luego aquí tienes la función de abajo por derivada de arriba, que es coseno de x por derivada de seno, que es otra vez coseno. Menos la función de arriba por la derivada de abajo. En este caso te quedaría seno de x por derivada de coseno, que es menos seno. Entonces esto pues se convierte en coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso pues es igual a 1. Entonces aquí te quedaría 1 sobre coseno cuadrado. Y 1 entre coseno pues es secante. Entonces esto pues ya te queda como secante cuadrada de x.
Y entonces utilizando la misma regla del cociente, pues se puede calcular la derivada de las otras tres funciones. Entonces eso pues lo vamos a dejar como ejercicio. Entonces tendríamos que derivada de cotangente de x es menos cosecante cuadrada de x. Derivada de secante, eso nos va a quedar como secante por tangente. Y finalmente derivada de cosecante es igual a menos cosecante por cotangente. Entonces hasta aquí pues todavía no aplicamos regla de la cadena, únicamente estamos utilizando regla del cociente. Y bueno, antes de comenzar con esto de la regla de la cadena, me gustaría saber qué tan buenos son así derivando, utilizando fórmulas. O sea, todos lo llegaron a hacer en la prepa, o hay personas que no. Sí, sí recuerdo poquito. Sí, yo también. Sí, yo también lo hice. Bueno, entonces esta parte pues va a ser muy sencilla, esperemos. Entonces vamos a empezar a poner algunos ejemplos de regla de la cadena. Bueno, antes de eso, nosotros calculamos antes que... Faltó ponerlo de ejercicio. Nosotros sabemos que la derivada con respecto a x de la función identidad pues es igual a 1. Fueron de las derivadas que calculamos directamente usando la definición. Y con esto pues se puede demostrar que la derivada de x a la n pues es igual a n por x a la n menos 1. Por lo pronto vamos a ponerle que para todo n en los naturales. ¿Cómo podemos hacer esta demostración? Por inducción. Ajá, como es para todo n en los naturales, pues lo natural sería hacerlo por inducción.
Entonces el caso base, que es n igual a 1, pues ese ya lo tendríamos. Entonces si n es igual a 1, pues sabemos que derivada de x a la 1, pues es derivada de x, que ese es 1. Y si aquí sustituimos n igual a 1, pues nos quedaría 1 por x a la 1 menos 1, bueno, x a la 0. Entonces eso es el caso base, utilizando que ya sabemos que la derivada de x es 1. Aquí sustituyendo n igual a 1 tendríamos la igualdad. Ahora pues vamos a suponer que derivada, bueno, le sea n los naturales. Y vamos a suponer que la derivada de x a la n ya es n por x a la n menos 1. Y entonces hay que calcular la derivada de x a la n más 1. Entonces esto nos quedaría, pues lo puedes separar como x a la n por x. Y aquí aplicar la regla del producto. Entonces aquí tienes que es la primera función por la derivada de x más la derivada de la segunda, digo, la primera función por x. Entonces aquí estamos utilizando regla del producto. Y esto te quedaría como x a la n más n veces x a la n, que es n más 1 por x a la n. Y con eso pues ya quedaría demostrado lo del paso inductivo, es decir, que la derivada de x a la n más 1, pues sí cumple la misma regla. Y ya con eso podemos concluir. Bueno, esto es para n en los naturales. ¿Cómo se podría demostrar para exponentes de enteros negativos? Ya me fui hasta el inicio, aquí estamos. ¿Qué sugieren hacer? No se me ocurre.
¿A nadie se le ocurre? No. Pues tiene que ser con alguna de las reglas que tenemos aquí. A ver, vamos a empezar poniendo sea n en z, n menor que 0. ¿Cómo podríamos usar lo que ya se probó para los naturales? O sea, este número n que es negativo, pues lo puedo ver como menos k con k positivo. O sea, voy a definir k igual a menos n. Entonces k pues ya sería un número natural. Y bueno, n es menos k. Entonces si quiero calcular la derivada de x a la n, pues es lo mismo que x a la menos k. ¿Y esta cómo la puedo calcular? Profe, ¿podría ser como igualarlo como a derivada de 1/x a la k? Sí, aquí podría utilizar la regla del cociente o pues la fórmula que tenía de 1 entre g de x. Entonces esto nos quedaría como x a la k al cuadrado. En la parte de arriba tienes la función de abajo por derivada de arriba, menos 1 por la derivada de x a la k, que como k es un número natural, pues aquí sí puedo aplicar la regla que probamos en el punto anterior. Entonces aquí nos quedaría menos k por x a la k menos 1. Y todo entre x a la 2k. Y bueno, ya si haces esta operación, te quedaría x a la menos k menos 1. Pero bueno, hay que recordar que menos k es n. Entonces esto se volvería como n por x a la n menos 1. Y ya con eso tendríamos el resultado también para los exponentes enteros negativos. Esto es para toda n. Pues voy a ponerle en z menos el 0. Y bueno, aquí también se podría decir que, bueno, ¿qué pasa si n es 0? Que sería el entero que nos falta verificar.
¿Se cumple la misma ecuación o no? ¿Sí siguen ahí? Sí, aquí andamos, profe. Profe, ¿Y entonces qué pasa si n es 0? Pues eso es 1. Entonces sí se cumple la igualdad. No, ¿verdad? Porque parece que 1 es igual a 0. Ah, pero es que de un lado es la derivada. Creo que no se cumple, porque ya de ahí, o sea, x a la 0 es 1 y ahí es una constante. A ver, vamos a escribir si n es igual a 0. O sea, dicen que aquí tendría que poner la constante 1. Ay, quedó muy feo este 1. Si es una constante, bueno, su derivada es 0. Y aquí nos quedaría 0 por x a la 0 menos 1. Entonces, ¿sí se da la igualdad o no se da la igualdad? O sea, si del lado izquierdo me queda 1 y del lado derecho es 0, pues estaría bien porque la derivada de una constante sí es 0. Entonces, la igualdad sí se vale para n igual a 0. sí. Creo que sí. Bueno, aquí habría que especificar algo. Esto se cumple si x es distinto de 0. Sí, porque, por ejemplo, del lado derecho, aquí te quedaría x a la menos 1. O sea, 0 multiplicado por cualquier número real, si sabemos que es 0. Pero si x fuera 0, pues esto no sería un número real porque no hay inverso multiplicativo del 0. Entonces, digamos que para el 0 también se cumpliría para todos los números reales, con excepción de x igual a 0. O sea, se Eso vale ya es- para n igual a 0, pero no para x igual a 0.
Ajá, si tomas n igual a 0, pues se vale para todos los números reales menos el 0. Para los otros valores de n, pues no hay problema con... Bueno, aquí también necesitas que x sea distinto de 0 cuando tienes exponente negativo. Porque es x elevado a un exponente negativo, pues igual va a hacer una división. Entonces aquí la restricción con esto de los exponentes negativos, pues es por la división que está desde el principio. Y acá, pues aunque no incluya una división el x a la 0, pues tienes el mismo problema de que aquí se convierte en exponente negativo. Y bueno, esta regla del exponente, pues lo que nosotros sabíamos o nos decían en la prepa, pues es que se vale para cualquier exponente, no solamente enteros, ¿no? Profe, tengo una duda. Sí. Entonces, en cualquier caso, no, X debe de ser diferente a cero, ¿no? En cualquier caso. Pues cuando son exponentes positivos no es necesario que sea distinto de 0. Ok, Sí, gracias. solamente cuando es exponente 0 o exponente negativo. Ok, Porque aquí ya te quedaría siempre exponente negativo en esta parte. Sí, esta fórmula pues sí es válida también si n no es entero, ¿no? Pero para poder demostrarla, pues necesitamos utilizar funciones exponenciales, que son las que forman parte del temario de cálculo 2. Entonces, por lo pronto, bueno, hasta el momento podemos verlo para enteros. Un poco más adelante, pues también para algunos exponentes fraccionarios lo podemos demostrar. Pero para los irracionales es donde tenemos la dificultad, porque pues hasta el momento no tenemos definido qué significa, por ejemplo, 2 elevado a la raíz de 3. Eso es un tercio, ¿no? Ah, no. Sí, aquí, digamos, el significado de elevar un exponente irracional es el que todavía no tenemos. O igual, pues, pi elevado a la raíz de 2 o cosas así. Sí, entonces, por el momento, pues no tendría sentido pensar en derivada de estas funciones cuando n es irracional, porque ni siquiera tenemos definido este significado.
Y bueno, lo del número pi aquí en la base pues no es tan importante. O sea, el detalle está con los exponentes. Así pusiera 5 elevado a la pi, pues tampoco sabría por el momento cómo calcular esto. Entonces, con exponentes racionales sí podemos hacer algo, pero eso va a ser tal vez en una clase más adelante. Y bueno, creo que ya podemos empezar a hacer cosas con regla de la cadena. Si es que no tienen alguna duda de lo anterior. Entonces vamos a escribir nuevamente la regla de la cadena, que tienes una composición de dos funciones. Y entonces para calcular la derivada de esta composición es calcular f', pero evaluada en g de x. Y eso multiplicado por g' de x. Entonces vamos a empezar con funciones sencillas. Y ahorita ya ponemos otras cosas. Bueno, primero estas dos. Entonces, si quiero calcular la derivada de seno de 5x, pues esa es la composición de la función 5x, que sería como la g, a la cual estás aplicando la función f, que es seno de x. Entonces, la derivada de esta función, según la regla de la cadena, pues es derivar, digamos, la función de afuera, yo le llamaría, que es la de seno. Entonces, esa función, su derivada es coseno, pero evaluado en g de x. Entonces, aquí dejas coseno de 5x, y eso lo multiplicas por la derivada de 5x, que es 5. Y bueno, usualmente pues escribimos la constante al inicio, ¿no? Ponemos 5 por coseno de 5x. De la misma manera, pues para la segunda función, aquí pues la g sería x cuadrada, la f es coseno. Entonces primero derivas coseno, que es menos seno, evaluado en x cuadrada, por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Y también aquí pues escribimos primero el polinomio. Y luego la función trigonométrica. Entonces, bueno, aquí solamente estamos derivando funciones que son composición de dos funciones de esta polinómica con la trigonométrica, pero pues puedes tener composición de más de dos funciones, la cantidad que sea. Por ejemplo, aquí que tenemos seno cuadrado de x cuarta,
pues esta ya es composición de tres funciones, ¿no? Porque en general cuando tú pones seno elevado a un exponente, bueno, le voy a poner al cuadrado de x, pues esto es una manera de abreviar seno de x al cuadrado. Entonces, para no tener que poner los paréntesis del cuadrado, pues se abrevia poniendo este exponente en medio. Y eso, bueno, en general lo puedes poner con a la n o a la k, y con cualquier función trigonométrica. Entonces, esta función que queremos derivar, pues sería como tener seno de x cuarta, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, para derivar esta función, pues por lo pronto puedes pensar que la función g es toda esta de adentro y la f pues es únicamente x cuadrada o elevar al cuadrado. Entonces, como derivarías esto, pues es empezando con la función de afuera otra vez, que es 2 por seno de x cuarta. Y bueno, aquí te quedaría elevado a la 1. Entonces estás derivando como la función x cuadrada, pero evaluada en toda la g, que es lo de adentro. Y luego es esto por la derivada de g. La derivada de g, bueno, g es otra composición. Entonces ahora, para derivar esto de adentro, pues sigue derivar seno. Entonces es coseno, pero evaluado en x cuarta. Y finalmente, pues tienes que derivar la función x cuarta, que es 4x al cubo. Y ya esto simplificado, pues lo puedes escribir como, pues multiplicar el 4 por el 2. Te quedaría x cúbica, seno de x cuarta, coseno de x cuarta. Entonces, bueno, dos cosas que podemos comentar por el momento. Pues un error que veo que se comete bastante es como querer derivar dos funciones al mismo tiempo cuando hacemos regla de la cadena. Entonces, algo importante siempre que apliques regla de la cadena a la cantidad de funciones que sea que se vayan a componer, pues es que en cada paso solamente derivas una función. O sea, digamos que aquí estás derivando primero el cuadrado, luego la función seno y luego x cuarta. Y entonces, como vas a derivar solamente una función en cada paso, pues digamos que te van a quedar tantos factores como funciones tengas en tu composición. Aquí como son tres funciones que se están componiendo, es x cuarta, seno y el cuadrado, pues son estos tres factores que al final ya multiplicas para simplificar lo que se pueda. Y bueno, siempre la idea es como ir de afuera hacia adentro, o sea, en el sentido de que la última operación que haces, que es como la función f, es la primera función que tienes que derivar, ¿no? Y ya de ahí pues vas siguiendo aplicando regla a la cadena hasta llegar a lo que está hasta adentro, digamos, o sea, la primera función que aplicarías si tú haces la operación. Entonces, de estas tres derivadas, ¿hay alguna pregunta? No, nada. No, creo que no.
Bueno, vamos a cambiarle de exponente para que no sea cuadrado otra vez. Bueno, ¿cómo quedaría la derivada de esta función? Ahí podríamos aplicar como dos veces la de la cadena, ¿no? ¿Y cómo comenzamos? Primero es el exponente, ¿no? Entonces tendría que ser un 5. No, 5 y eso a la cuarta, ¿no? 5 tangente cuarta. No, sería No, o sea, 5. todo a la cuarta. ¿Así? Sí. Bueno, y después. Después sería por la derivada de la tangente. Entonces pongo secante cuadrada evaluada en secante de x a la menos 4. ¿Y ahora qué más? Por la derivada de secante. Entonces, eso habíamos puesto que es secante por tangente, entonces en este caso hay que escribir secante evaluado en x a la menos 4 por tangente de x a la menos 4. O sea, algo que a veces llegan a escribir y pues, estaría mal es que pongan secante por tangente y el x a la menos 4 solamente al final. Entonces, esto pues no se puede escribir así, hay que poner cada función trigonométrica evaluada en x a la menos 4. Y ya finalmente nos quedaría menos 4 por x a la menos 5 aplicando lo del exponente. Entonces, bueno, de aquí que me decían que todo elevado a la cuarta, pues al final esto es lo mismo que poner 5 tangente cuarta. Sí, porque digamos que tangente pues es la última función que se aplica y es donde se puede utilizar esto de para no escribir este corchete del final. Ponerlo así, que es como lo tenemos aquí al principio también con tangente quinta. Ahora, bueno, este menos 4 pues se puede poner aquí al inicio. Entonces ya te quedaría menos 20x a la menos 5. La tangente cuarta. Y bueno, de esta parte pues hay que tener cuidado de que no se pueden juntar estas dos secantes, la secante cuadrada con la secante de aquí adentro, porque lo de aquí no es una multiplicación, ¿no? Se está aplicando la secante
cuadrada a otra secante. Entonces esto se tendría que dejar así. Y bueno, quedarían las otras dos secantes. Bueno, secante y tangente. Entonces esta parte no es lo mismo que secante cúbica. Y bueno, pues ya nos quedaría la derivada de esta manera. ¿De aquí hay alguna pregunta? No. Bueno, pues yo creo que con Daniel mañana harán algunas otras cosas que tengan que ver con reglas de derivación. Y nosotros por el momento vamos a comenzar a ver algunos significados de la derivada. Algunos que ya conocen, pero que seguramente no demostraron en su momento. Y otros que tal vez sean nuevos. Entonces, lo primero que vamos a ver, pues tiene que ver con puntos máximos y mínimos. Les vamos a poner una definición que, bueno, ya hemos utilizado, pero que es la de punto máximo y apareció en el tema de continuidad. Entonces tienes una función y A un subconjunto del dominio de esta función. Entonces un número que está en este conjunto A, vamos a decir que es un punto máximo. De F, pero solamente en el conjunto A. Sí, pues como ya sabemos, F de X es mayor o igual que cualquier otro elemento de A, ¿no? F de A. Y de la misma forma, pues puedes definir punto mínimo. Y bueno, a F de X le vamos a llamar valor máximo. Nuevamente de la función F en A. Entonces, de manera similar, les decía, pues podemos definir el punto mínimo y valor mínimo. Vamos a ponerlo por aquí abajo.
Entonces, lo que sabemos de la parte de continuidad de nuestro curso es que toda función continua en un intervalo cerrado se alcanza un valor máximo y un valor mínimo. Y pues ahora vamos a relacionar esto con el tema de derivada. Entonces, lo que vamos a ver es que si tú tienes una función que es derivable, entonces, si tiene un punto máximo, pues ahí la derivada tiene que ser 0. Y lo mismo si tiene un punto mínimo. Eso para intervalos abiertos. Entonces vamos a poner el teorema que vamos a demostrar a continuación. Entonces, para este teorema, la función está definida en un intervalo abierto. Lo que me dice el teorema es que si X es un punto máximo o punto mínimo, de F en el conjunto A, B, y la función si es derivable en X, entonces la derivada tiene que valer 0. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una posible gráfica de la función f. Y por aquí estaría el punto X. Entonces, la idea de nuestra demostración va a ser la siguiente. Hay que recordar primero cuál es la definición que tenemos de derivada. Que es un límite, ¿no? Entonces, por si ya se nos olvidó, porque es algo de hace varias semanas. Ya estoy suponiendo que f es derivable en el punto X. Entonces, f' de X es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h. Entonces, este límite ya sabemos que existe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si yo supongo que este es punto máximo, pues si yo tomo x más h, digamos, de este lado, del lado izquierdo, o sea, para h negativo, como este es punto máximo, las pendientes que yo pueda calcular de este lado, pues todas van a ser positivas. O sea, pendiente entre el punto de aquí y el máximo. Entonces, este resultado que hay que recordar que antes de que calcule el límite, pues es la pendiente de una recta secante, siempre va a ser positivo. Y entonces el límite, que ya sé que sí existe, va a tener que ser mayor o igual a 0
cuando yo tome h negativo. Pero ahora si tomo x más h del otro lado, o sea, con h positivo, pues nuevamente por ser un punto máximo, lo que va a pasar es que todas las pendientes hacia este lado van a ser negativas. Y entonces cuando tome el límite, cuando h tiende a 0, pero ahora por la derecha, o sea, para h positiva, lo que me va a decir ahora es que este límite tiene que ser menor o igual a 0, por ser un límite de números negativos. Y entonces como por un lado te va a quedar que el límite tiene que ser mayor o igual a 0 y del otro lado menor o igual, pues la conclusión, a partir de que el límite ya sabes que existe, pues es que tiene que ser 0. Entonces, eso es lo que vamos a escribir ahora. Vamos a empezar con CH distinto de 0, tal que x más h esté en el intervalo a, b. O sea, hay muchos valores de h que cumplen esta condición, porque x está en el intervalo abierto, entonces siempre te puedes mover un poco a la derecha o a la izquierda. Pero bueno, para estos valores, si h es menor que 0, pues lo que tendríamos es que estamos suponiendo que x es un punto máximo. Bueno, antes de separar en casos. Solamente como x es punto máximo, de f en todo el intervalo, y bueno, en el teorema me decía punto máximo, punto mínimo. Vamos a hacer el caso de que sea punto máximo. Y el otro pues ya sería de manera análoga. Entonces, si x es punto máximo, lo que yo sé es que f de x más h va a ser menor o igual que f de x. Para todas las h's que yo considere, donde x más h sí está en a, b. Y entonces quiero ver qué signo tiene este cociente. F de x más h menos f de x sería menor o igual a 0. Aquí le tengo que poner el mayor o igual porque pues sí puede ocurrir que este valor máximo pues se encuentre en varios puntos, ¿no? O sea, la función hasta podría ser constante y entonces aquí siempre se daría la igualdad. Entonces lo único que te dice la definición de punto máximo, punto mínimo, pues es con una desigualdad que incluye el igual en ambos casos, ¿no? Entonces ya sé que f de x más h menos f de x es menor o igual a 0. Y ahora sí vamos a separar en los dos casos de si h es negativo o positivo. Entonces, si h es menor que 0, pues tendrías que f de x más h menos f de x entre h, pues sería una división de menor o igual a 0 con menor que 0. Se te va a quedar mayor o igual. Que era lo que comentábamos aquí abajo de que para h negativo,
pues las pendientes son mayores o iguales a 0. Y entonces de aquí, f' de x, que ya dijimos que es el límite cuando h tiende a 0, pues si el límite existe, tiene que ser igual a los límites laterales también. Entonces, f' de x lo puedes calcular como el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Y eso por propiedades de límites, pues tiene que ser mayor o igual a 0. Y si h es negativo, pues te va a quedar lo opuesto. Digo, si h es positivo, perdón. Ahora estarías dividiendo el numerador, que es menor o igual a 0, con algo positivo. Entonces te va a quedar menor o igual. Cuando calculas el límite por la derecha, o sea, para valores de h positivos, esto va a ser menor o igual a 0. Y entonces la derivada en este punto x tiene que ser menor o igual. Y ya concluyes de estos dos puntos que la derivada pues tiene que ser 0. Profesor, perdón, yo no entendí por qué calculábamos el límite lateral y por qué en 0 específicamente. Pues lo de h tiende a 0, pues es porque así está dada la definición de la derivada. O sea, f' de x Sí, es el límite cuando h tiende a 0 de todo este cociente. ok. Y estos cocientes, lo que les decía es que pues son las pendientes de las rectas secantes. Ujú. Entonces separamos el caso de cuando h es negativo o h positivo, porque de un lado las pendientes son positivas y del otro negativas. Entonces, como estamos separando estos dos casos, pues eso es, en términos de límite, ya no es que estés calculando el límite por ambos lados al mismo tiempo, sino por separado por la izquierda y por la derecha. Ah, ok, ok. Ya, ya, ya. Y eso ya nos dio como los dos signos, que por un lado tiene que ser mayor o igual y por el otro lado menor o igual a 0. Y ya con eso concluyes que la derivada tiene que ser exactamente 0. Vale, gracias. A mí no me queda claro por qué en un caso es menor o igual a 0 y en el otro es mayor o igual a 0. Porque, o sea, si h es negativo, toda esta función, o sea, la que ya incluye la h aquí, siempre es mayor o igual a 0. Entonces, si tienes una función que siempre es mayor o igual a 0, a la hora de calcular el límite lateral, se preserva la desigualdad. O sea, al tomar límite por la izquierda, que es para valores de h negativos, menores que 0, lo que estamos obteniendo es que este límite tiene que ser mayor o igual que 0. Ah, ya, creo que ya. Vale, Pero, gracias. pero este límite por la izquierda, pues es igual al límite que ya sabemos que sí existe, que es la derivada completa. Y lo mismo Vale, por la derecha, es toda la función es menor o igual a 0 y entonces al sacar el límite se preserva la desigualdad. vale, gracias, profe.
¿Alguna otra duda de aquí? ¿No? No. Bueno, este primer teorema solamente nos dice que la derivada tiene que valer 0 en caso de existir en un punto donde se alcance un valor máximo o valor mínimo, y esto para un intervalo abierto. O sea, aquí como que hay muchas restricciones porque tiene que ser punto máximo en todo el intervalo. Por ejemplo, para el dibujo que yo hice, pues no me diría nada de la derivada en este punto de acá, si es que existe. O sea, así tal cual aplicando el teorema, todavía no podría decir que aquí vale 0 la derivada, si existe. Pero lo que sí podría hacer, pues, es aplicar el mismo teorema, pues, a un intervalo abierto más pequeño. O sea, si yo aplico el teorema a este intervalo, pues aquí este punto, aunque no es máximo en el intervalo a, b, sí es máximo para el intervalo que estoy poniendo aquí abajo. Y lo que me diría el teorema que acabamos de demostrar, pues es que aquí la derivada también tendría que valer 0, porque ahora sí es máximo dentro de un intervalo abierto. Y lo mismo para este punto mínimo. No es mínimo en todo el intervalo a, b, porque aquí hay puntos que están más abajo. Pero si yo me restringo a un intervalo más pequeño, sí le puedo aplicar el teorema y concluir que si la función es derivable en este punto, pues aquí la derivada tiene que valer 0. Entonces, eso que estoy diciendo, pues tiene que ver con lo que llamamos máximos o mínimos locales, ¿no? O sea, que no son máximos en todo el conjunto, pero sí en un intervalo posiblemente más pequeño alrededor del punto. Entonces vamos a poner nuestra definición formal de punto máximo y mínimo local. Entonces nuevamente tienes una función cuyo dominio le vamos a llamar D. Y A un subconjunto del dominio. Entonces voy a decir que un punto de A es un punto máximo local o mínimo local. Bueno, de F, ¿no? Si existe delta mayor que 0, tal que X es punto máximo o mínimo
de f en A intersección el intervalo x menos delta, x más delta. Entonces, en el caso del dibujo de arriba, si por aquí estuviera x, pues este es el intervalo que estoy considerando como x más menos delta, x más delta. Solamente pues moverte un poco a la izquierda y derecha y que ahí pues sea punto mínimo o punto máximo. Y entonces el teorema que acabamos de demostrar para máximos o mínimos en un intervalo abierto, pues también lo podemos aplicar ahora a puntos máximos o mínimos locales. Es casi el mismo teorema, solamente le estoy agregando lo de local. Y bueno, para demostrar este teorema, pues no es necesario que vuelva a hacer todo el análisis de los límites laterales. Más bien lo que puedo hacer, como habíamos comentado, pues es aplicarlo directamente, el teorema que ya demostré. Entonces voy a poner una nueva gráfica para que veamos qué hacer. Digamos que aquí está el intervalo A, B. Y yo creo que mejor lo pongo de nuevo. Y por ejemplo, si este es el punto X con el cual quiero verificar esto del teorema, o sea, este punto X es un mínimo, pero mínimo local, no global. Ay, cada vez queda más feo esto. A ver, último intento. Creo que me voy a tardar más en hacer el dibujito que en la demostración, pero en algún momento tiene que quedar. Ahí está ya. Entonces este X vamos a moverlo del lugar. Digamos que está por acá. Entonces este punto X es un mínimo local. Como es mínimo local, pues sé que hay un intervalo alrededor, que es el llamado X menos delta, X más delta, donde este punto X es mínimo. Entonces, bueno, primero voy a aplicar esta definición de que sea mínimo local para decir pues, que hay un intervalo aquí donde este punto es mínimo. Y como es mínimo dentro de un intervalo abierto, pues directamente lo que ya me decía el teorema anterior, pues es que la derivada tendría que valer 0 si la función es derivable. Entonces, vamos a aplicar tal cual la definición.
Entonces yo sé que X es punto máximo o mínimo local. De F en A, B, tiene que existir este delta mayor que 0. Tal que X es un punto máximo o mínimo de F en, pues aquí en lugar de A pondríamos el intervalo A, B, que es donde sabemos que es mínimo local. Sería A, B, intersección el nuevo intervalo. Pero pues la intersección de estos dos intervalos abiertos sigue siendo un intervalo abierto. Entonces, dado que X es máximo o mínimo, bueno, aquí vamos a ponerle el cual es un intervalo abierto mejor. Y entonces, como ya tienes que es máximo o mínimo en un intervalo abierto, pues el teorema anterior te garantiza que la derivada tiene que ser 0. Entonces es como solamente restringirte a un nuevo intervalo, donde ahí el punto ya es máximo o mínimo. Es como cuando decíamos lo de la vecindad. Ajá, sí, esto de acá pues es justo una vecindad de radio delta alrededor de X. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta de este teorema? Todo bien. Bueno, entonces digamos que el anterior solamente nos sirvió para demostrar este, pero de los dos teoremas, pues este es el importante. Siempre que tengas un punto máximo o mínimo, local. Si la función es derivable, la derivada tiene que valer 0. Ahora, pues, ¿qué pasa con el recíproco de este teorema? O sea, si la derivada vale 0, entonces el punto tiene que ser máximo o mínimo local. ¿Qué dicen ustedes?
Yo digo que sí. También pienso que sí, ¿Por qué sí? por el teorema anterior, Ah, pero el que, teorema, ajá. mande- ¿Por qué por el teorema anterior? porque decía de que si f era derivable, Ajá. entonces tenía un máximo o un mínimo, era máximo o mínimo local del intervalo, ¿no? De a a b. O sea, dice que si ya sabes que x es máximo o mínimo y la función es derivable en ese punto, la derivada tiene que valer 0. Entonces la Ok. idea que usamos fue que de un lado las pendientes son siempre mayores o iguales a 0, del otro menores o iguales. Entonces en los límites te queda que la tangente tiene que tener pendiente 0. Pero bueno, puede haber recta tangente horizontal, o sea que la derivada sea 0 y que el punto no sea máximo ni mínimo local. También sigo pensando que sí. Por lo mismo de que, no sé, si la derivada es 0 o una pendiente 0, entonces, pues como que no habrá un máximo o un mínimo, porque todo estará como constante, igualado. Entonces, como que para mí no tiene tanto sentido de que hubiera un máximo o un mínimo. Entonces pienso de que, pues sí, la pregunta es cierta. Me confundieron mucho tus argumentos, pero entonces tu respuesta es que sí. Sí, justo, justo. Podría pasar algo así, ¿no? Que aquí tengan una tangente con tangente horizontal, o sea, con pendiente 0, y que el punto pues no sea máximo ni mínimo. ¿En qué función ocurre esto? O sea, hay varias, pero alguna que recuerden. X cúbica. Ajá, X Tangente. cúbica. También. Sí, cualquiera de las dos, pues, bueno, tangente no. De hecho, hay algo importante. La manera en que trazamos X cúbica, la gráfica de X cúbica y de tangente de X, digamos que una manera de diferenciarla, pues es justo ese detallito de la tangente horizontal. Y vamos a poner aquí. Bueno, la respuesta es no. Entonces, f' de x igual a 0 no implica que x sea máximo o mínimo local de f. Entonces podemos poner f de x igual a x al cubo. Entonces, f' de 0 es 0, pero 0 pues no es máximo ni mínimo local. De f. Sí, de la otra función que me comentaban de tangente, pues ahí la derivada no es 0.
Sí, porque nosotros sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrada. Bueno, mejor lo voy a poner con la otra notación. Y entonces, ¿cuánto vale la derivada de tangente en cero? O sea, ¿cuánto es secante cuadrada de cero? 1. Ajá. Sí, entonces una diferencia entre las gráficas de x al cubo y de tangente, pues está en esta parte del cero. Digamos que tangente, si la graficamos, pues aquí alrededor del cero, tendrías que trazarla pues más o menos con pendiente 1. Y luego ya pues se va hacia arriba y hacia abajo. Y en cambio, si tú trazas la gráfica de x al cubo, pues esta que tiene pendiente 0, pues sí la tienes que poner más horizontal en alrededor del 0. Luego ya lo que sube. Sí, entonces el recíproco de este teorema pues no es cierto. Puedes tener puntos donde la derivada valga 0, pero que no sean máximos ni mínimos. Y bueno, esta clase de puntos, pues en ocasiones les llamamos puntos silla. O sea, si f' de x es igual a 0, pero x no es máximo ni mínimo local, entonces decimos que x es un punto silla de la función f. Aquí en una dimensión pues no se aprecia mucho eso de punto silla, porque solamente tienes como que una... Bueno, yo no creo que aquí alcancen a ver forma de alguna silla, pero bueno, cuando estén en cálculo 3 pues ya tiene más sentido este nombre. A ver, vamos a compartir alguna imagen de punto silla. Por ejemplo, aquí, este punto blanco que se alcanza a apreciar aquí en la gráfica, bueno, esto es una función de R2 en R, esta es su gráfica en R3. Entonces aquí la derivada va a ser 0, pero bueno, no es máximo ni mínimo porque por aquí de este lado tienes puntos que están más abajo, por aquí puntos más arriba. Y esta parte sí se alcanza a apreciar como una silla de montar. Entonces, bueno, por eso es el nombre de punto silla. Porque pues en muchas ocasiones, así cuando tienes gráficas en R3, que cumplen esto de que la derivada es 0, pero que el punto no es máximo ni mínimo local, pues se llega a formar algo similar a esto, que es una silla de montar. Entonces, en nuestro caso, pues aquí no tenemos algo así porque solamente son 2 dimensiones. Estamos en R2.
Y bueno, ¿qué más podemos comentar de este teorema? Aquí, sí, bueno, puede ocurrir también que el punto sea máximo o mínimo, local o global, y que la función no sea derivable. Entonces vamos a poner eso de que puede ocurrir. ¿Me pueden dar algún ejemplo de eso? O al menos recordar así qué funciones hemos visto que no son derivables en algún punto. Pues la función seno siempre es derivable, ¿no? Y su derivada es coseno de x. Si ponemos f de x igual a valor absoluto de x, pues aquí esta función tiene un mínimo en x igual a 0, pero f no es derivable en 0. Y el 0 sí es punto mínimo de la función, pues de hecho en toda la recta. Entonces lo único que podemos decir hasta el momento, pues es lo que nos dice el teorema, que si la función sí es derivable y el punto es máximo o mínimo, entonces la derivada tiene que valer 0. Y bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya en la próxima clase estaremos viendo otras aplicaciones como el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, que son como, bueno, el teorema del valor medio es el más importante con respecto a derivada. Entonces, la demostración pues va a ser corta, a mi parecer, pero también va a tener muchos corolarios, incluyendo pues todos los resultados que ustedes conocen en la prepa de puntos máximos y mínimos, y que si la función es creciente, la derivada tiene que ser positiva, y decreciente negativa y todo eso. Todo sale del teorema del valor medio, que es lo que vamos a demostrar la próxima clase, o sea, el miércoles. Entonces, por hoy nos quedamos hasta aquí.